Presentamos en La Voz del Derecho Medicina Forense con el doctor Gilberto Triana Molina. La justicia sería imposible sin el apoyo de la ciencia. Medicina Forense. Amables oyentes, para mí es un placer saludarlos. Les habla Gilberto Triana Molina. Y como siempre en La Voz del Derecho, tenemos hoy un invitado muy especial, el doctor Álvaro Fonseca Vivas. Él es especialista en las diferentes áreas financieras. Entonces, con él vamos a hablar hoy sobre casos específicos. Y, mi apreciado doctor, buenos días. Buenos días, doctor Gilberto Triana. Un gusto volver otra vez a esta audiencia y que estos puntos que nosotros hacemos, así como se dice, pues al fin y al cabo son apreciaciones personales, profesionales y de experiencia. Entonces, esperemos que sean de un buen compartir en forma muy educada y respetuosa, pero sin embargo con lo que se siente que realmente hay que hacer y mejorar en este país. Bueno, apreciado doctor, ¿cómo le pareció lo de anoche aquí en Bogotá? Tétrico, digo yo. Mire cómo se colapsó solamente porque en La Calera se desbordó una pequeña quebrada y eso bajó por toda la montaña y llegó a la séptima. Mire, esa 100, todo el mundo duraba 5 horas, 6 horas en un viaje de 45 minutos. Y no solamente eso, sino lo que decían esta mañana, incluyendo los de Codensa, porque pues podemos decir que al fin y al cabo fue ellos y lo escuchaba en la radio esta mañana, 3.600 puntos se colapsaron de luz. Es triste que en una ciudad como esta y en un país como este tengamos ese tipo de situaciones por una lluvia. Bueno, si esto es por una lluvia, y yo le hago una pregunta muy precisa. ¿A qué se debe que no tenemos prevención? Bueno, yo de acuerdo a mi experiencia, y yo sé que a veces eso duele decirlo, pero a mí me gusta mucho Platón, porque Platón dice que no hay persona más odiada que quien dice la verdad. Y realmente yo lo veo más hacia la administración pública. Cada vez que hay un cambio de administración pública, uno le echan el pato a los de atrás y los de atrás a los de atrás. Eso es como nosotros en las universidades, que le decimos que la culpa del estudiante cuando entra a la universidad no sabe redactar, no sabe expresión corporal, no sabe expresión verbal, etcétera. Le echamos la culpa al bachillerato. Y el bachillerato le echa la culpa a la primaria y la primaria a los párvulos. Entonces vamos a terminar es con los papás y la mamá en el momento de la gestación que no educa a los bebés. Es decir, siempre nos estamos echando para atrás la culpa. Yo lo veo más hacia la administración pública. Si hubiese de verdad una responsabilidad y una actitud clara en el desarrollo y desempeño de sus funciones, esta sería una ciudad muy hermosa a nivel latinoamericano, como en alguna época, yo me acuerdo, ya estaba chinche, como dicen los del Huila, era la metrópolis latinoamericana. Era así realmente, pero ha cambiado precisamente porque no hay auditoría forense, que es de lo que vamos a hablar hoy, y esa es su especialidad. Entonces, ¿por qué no hay auditoría forense en estas entidades que ya incluso ya no son del Estado, sino ya son particulares? Sí, mire, creo que en algunas ediciones anteriores, con su amable invitación, y lo hablábamos, en este país es muy difícil hacer investigaciones forenses. Precisamente, mire, qué triste también que nos tengan como el número uno, el país número uno de corrupción a nivel latinoamericano. Entonces, en un país donde está lleno de corrupción, donde hay impunidad, es decir, los victimarios quedan libres. Y las víctimas siempre son las que sufren, nunca tienen retribución y nunca se les aclara qué fue lo que sucedió. Entonces, en el caso de la auditoría forense, que son investigaciones,
neta y exclusivamente sobre fraudes y delitos cometidos, en este caso, como estamos hablando, en los bienes públicos. Entonces, es muy difícil, ha sido muy difícil. Si yo pues tengo 6 libros y pues voy a comenzar ahora que ya la academia ha cambiado también muchísimo, ya las personas de ciertas edades también ya nos comienzan a sacar. Ha evolucionado mucho. Y no tanto que haya evolucionado, yo no veo tanto que haya evolucionado, sino que la gente se queda en esa zona de confort y no quiere salir de ese aspecto. Entonces, inclusive que ya le están, ya le ponen barreras a las personas, a los docentes, para entrar a las universidades hasta 55 años. Quiere decir que usted después de 55 años ya usted... Y mire McDonald's, ¿a qué años? A los 63 años comenzó y mire el tipo lleno de plata. Mire usted quién escribió el Quijote de la Mancha, ¿a qué edad lo escribió? A los 60 años. Esa es una edad hermosa en donde uno puede aportarle muchísimo a los estudiantes. Pero hablando de lo que específicamente me pregunta, la auditoría forense en un país tan corrupto es muy difícil, porque son esas investigaciones. Yo tengo que entrar e investigarlo a usted sobre todos los actos, actividades e inclusive su vida personal. ¿A usted le gustaría que lo hiciera? Pero sí hay necesidad. Sí, pero es que no todos pensamos como piensa usted, mi doctor querido. Pero una persona honesta y eso no quiere decir que los demás sean deshonestos. El hecho es que no cumplen con sus y se dejan embaucar por los otros que ya tienen, no sé, eso es como le sucedía a un muchacho hace muchos años en en Unicentro. Él llegaba y cogía una botella de aguardiente, media botella de aguardiente, y la echaba al bolsillo y no necesitaba. Y lo cogían los vigilantes, se la cobraban y volvía y lo hacía. Es decir, esas personas, si no están cometiendo fraudes o delitos, no sé, es su vida. Entonces, es muy difícil. Hay algo que yo, nada que he encontrado. A un psiquiatra o un psicólogo para que podamos definir claramente cuál es el perfil de un delincuente cuello blanco. Y eso toca hacerlo a nivel clínico. Es decir, toca entrar a las cárceles, hablar con esos gerentes, con esos políticos, esos senadores y toda esa gente que, entre comillas, están en la cárcel y preguntarles el por qué actúan así. Porque no necesitan en realidad. Es correcto, hay muchos que ni necesitan, pero ya es una cosa que bárbaro, ¿verdad? Que es... Yo no lo he podido entender. Y en esos 6 libros que se llevan... Es una patología. Es correcto, sí, señor. Usted que conoce, pero no he podido encontrar una persona que podamos hacer un libro, por lo menos para identificar cuáles son las características específicas de un delincuente cuello blanco. ¿Cuál es su perfil y por qué actúa así? Si ya está identificado hacia las personas que cometen homicidios en las ciencias forenses, sí están identificados más o menos, un psiquiatra y un psicólogo puede identificar, pero aquí no. ¿Por qué actúa? Si usted lo ve tan bien plantados, en cócteles, en este tipo de cosas, pero por detrás están haciendo actividades ilícitas, están en contra de la ley y les gusta, y les gusta, y les gusta. Entonces, esa es una de los aspectos fundamentales. Ya se ha intentado con la Fiscalía, se ha intentado con la Contraloría, se ha intentado inclusive con la misma Contaduría General de la Nación, se ha capacitado al Departamento Nacional de Estupefacientes cuando existía, al Ejército, a las secretarías, a todos, pero hasta ahí llega, hasta la capacitación. Inclusive hace poquito, el año pasado, a la Secretaría, se llama Agencia Nacional de Movilidad o de Tránsito, también les dictamos esa charla. ¿Y la Procuraduría? También, y se le intentó. Pero ¿y la policía? También, a la policía también se le dictó, inclusive en el club de ejecutivos, se le dictó hace como unos 2, 3 años, pero no, de ahí no pasa, se queda hasta ahí, porque se muestra exactamente cuál es el trabajo que debe hacer uno. Y cuando usted habla con ciertos estudiantes que trabajan en esas entidades, sin mencionarlas ahí sí ya propiamente, le dice, mire, si yo digo algo y comento algo, inmediatamente me envían a zona roja. Entonces la gente le tiene pavor y miedo a decir las cosas que ven, que están por fuera de la ley. Y sí, señor, esto es muy delicado. A mí me parece que este es un tema muy bonito, que algún día podríamos hacer un foro en donde entremos y sentemos a la gente y le preguntemos realmente qué es lo que ven sus instituciones y por qué no actúan como deberían de actuar de acuerdo a lo que dice la ley.
dice la Constitución Nacional. Y la administración pública, yo le echo la culpa es a eso. Entonces, sí señor, no se ha podido hacer una investigación de auditoría forense, porque la auditoría encierra muchas disciplinas, es muy difícil entrar a identificar quiénes son los victimarios, quiénes han cometido esos fraudes, y la justicia los castigue. Sabemos que la misma justicia tiene problemas, los mismos magistrados, la misma Corte Suprema, la misma policía, el mismo ejército. Mire, todos los días en la prensa, y eso es lo que muestran, porque hay muchas cosas que no se muestran, el mismo gobierno. Mire lo que está sucediendo con esta señora que fue senadora que está en Venezuela. Ahora vienen a investigar. Este es un país correctivo, no es preventivo. Si fuese preventivo, eso que pasó anoche, que usted me preguntaba ahorita, mi doctor Triana, no debería suceder porque ya hemos previsto que eso puede suceder. ¿Cómo va a colapsar usted una ciudad? La carrera séptima, en una montaña, la carrera 90, desde la calle 90 más o menos hasta la 105. ¿Cómo va a colapsar usted una ciudad donde se riegue el agua que viene en la calera y tapone toda la ciudad o media ciudad? Porque eso es el centro también de la ciudad. Eso es lo que yo veo, mi doctor Triana. Bueno, no, y además que hay un problema gravísimo. Por ejemplo, hoy hemos visto más o menos unos 10 cortes de luz. Entonces, no hay una prevención, no hay el dinero que nosotros pagamos por el servicio, no se ve realmente reflejado. Además, que los impuestos que pagamos, mucho menos. Sí, es algo que usted habla con estudiantes, por ejemplo, o habla tanto de pregrado como posgrado, y de todas las disciplinas, y toda la gente se queja en ese sentido. Por eso también así nuestro querido ministro de Hacienda diga que es el país que estamos pagando muy mal los impuestos, que deberíamos de pagar más. La gente también dice deberíamos de ver mejores cosas con los que pagamos, porque no se ven. Mire las vías, bueno, se han mejorado algunas vías, les están arreglando, pero hay otras que, por Dios santo, da tristeza que uno en una ciudad como esta tenga semejantes huecos tan bárbaros. En una ciudad donde llueve y usted pasa con su carro y parece que hubiera cogido, quién sabe qué, del golpe tan fuerte que usted siente en su vehículo o en el transporte que vaya. Cuando yo en alguna oportunidad trabajé en... Lo que pasa es que el agua es muy blandita. Sí, claro, y tapa muy bien, ¿cierto? Sí. Y uno dice, y la ministra, ¿cuánta plata no se gastó en ese tapahuecas que hizo uno de los alcaldes? Esta señora que tenemos ahorita de alcaldesa, bien, está intentando, pero es que al fin y al cabo son remaches. Vaya, mire si esa calidad de lo que se está haciendo sí va a durar y cuánto va a ser el riesgo. Es otro tema que tampoco hemos manejado en cada país. El problema radica es que no hay la revisión adecuada, que eso tiene un nombre específico que se escapa ahorita. La interventoría. No la hay. Y cuando hay la interventoría, que se supone que siempre existe, ¿no? Sí, no la hacen. ¿Por qué? Porque todo lo arreglan. O si la hacen, entonces están coartados a lo que diga a quienes lo administran. Es que mire, aquí tenemos un gran problema y aquí ya no se hacen las cosas por calidad o por capacidad. Usted es un médico y usted como médico es su calidad y como buen profesional. Pero si usted no tiene las relaciones para que pueda ejercer un cargo alto o un cargo que usted estima, y si usted no, discúlpeme lo que le digo, si usted no se lava las manos con lo que ellos quieren hacer o no se mete dentro de ese proceso, usted no es parte integral, por más bueno que sea. Entonces aquí no se mira la capacidad de las personas, la calidad, la ética, etcétera, sino se ve son las relaciones. Así usted no sepa un carajo y tenga muchos títulos, pero usted sí funciona en eso. A veces se pone uno a pensar por qué la gente que uno ve que no tiene la capacidad, pero tiene labia, sí está ocupando unos grandes cargos en donde debería haber gente que fuese más técnica para mejorar todo esto que nosotros lo estamos viendo. Y es que no solamente nosotros dos, es toda una ciudad, todo un país. Si nos salimos un poquito, mire lo que está sucediendo, por ejemplo, en Los Llanos. Es triste la quema de los bosques. Vaya, mire lo del Chocó, que lo hablábamos ahorita antes. Mire el Chocó, da tristeza esa hermosura. Mire el mismo Antioquia.
mire la costa, mire la Guajira, mire abajo el valle. Qué hermosura de tierras que tenemos. Mire Arauca. Que son sitios donde tienen unas regalías bárbaras, pero no se ven los resultados, que es lo mismo que vemos aquí. Precisamente traigo a esta mesa de trabajo y por eso lo invité. En Arauca es una población que ha recibido muchísimas regalías por la abundancia de petróleo. Pero resulta que están sin agua. Y están sin agua porque invirtieron, se supone que una gran millonada, no tan solo en pesos, sino en dólares, para hacer una empresa De acueducto. de acueducto, y está abandonada, están sin agua. Todos esos millones, toda esa cantidad de dinero, ¿por qué no se ha invertido? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Y por qué no ha habido entes de vigilancia si tenemos Contraloría? Tenemos Personería primero allá, luego Contraloría, luego Fiscalía, Contaduría General de la Nación y Procuraduría, vigilando eso. ¿Qué ocurre? Mire, nosotros tenemos otro problema bravo dentro de nuestras actitudes. Actitud, yo lo veo más a la actitud. Hay 10 puntos de actitud: responsabilidad, puntualidad, el respeto a las leyes, etc. Aquí nos hace falta ser más veedores, inclusive la misma ciudadanía. Pero mire que los que somos veedores también están acabando con la gente. Mire, por ejemplo, también, los líderes. Perdón, también hay veeduría. Es correcto, sí, señor. Tenemos veeduría. Pero vaya, pregúnteles a ver si ellos pueden decir. Es que el país ya está tomando una coraza muy fuerte con respecto a que si aquí se dice algo, lo matan o lo amenazan. Mire, por ejemplo, todos esos líderes que están reclamando sus tierras. Mire todos esos líderes comunitarios. Si usted mira ahora y escuchaba en las noticias lo del Salado hace 20 años, bárbaro. Dice uno, por Dios santo, eso no se veía por ahí desde la época de la conquista, donde cogían a la gente, la violaban, la mataban, la fusilaban en el frente de toda la gente en un pueblo, como era el Salado. Entonces, se imagina usted la vida. Nosotros lo vemos bien porque estamos en la ciudad y bueno, podemos hablar y decirlo, pero vayamos a ver si lo podemos decir en un pueblo, en un municipio, en donde el miedo pregona. Este país está lleno de miedo. Porque las mismas personas que manejan la parte política, ¿sí? Digámoslo así, Sí. la misma parte política amedrantan a su pueblo. Y como no es un pueblo educado, porque mire la educación, mire las estadísticas a nivel mundial, y en especial en Colombia estamos casi en el 40% solamente la gente capacitada. Entonces, cuando usted maneja un pueblo ignorante, pues mucho más fácil de manejarlo, mucho más fácil de amedrantarlo. Entonces, es esa parte, lo que hablábamos al inicio de esta conversación. Los entes de control no cumplen tampoco sus funciones, porque son exactamente gente del mismo grupo de... Por ejemplo, ¿quién coloca al fiscal? Eso es interesante, ¿no es cierto? Y el fiscal que tenemos ahora fue compañero del señor presidente, ¿sí o no? Eso es lo que nosotros vemos en la prensa, no estamos diciendo nada diferente. Entonces, si son compañeros y los dos somos amigos y compañeros, y yo le encuentro a usted cosa que era lo mismo que me preguntaba sobre la auditoría forense. Entonces les decimos, hagámonos pasito. Es correcto. Tú me nombras y yo te nombro, como estaban diciendo con la Corte Suprema. Entonces, es muy difícil que la gente cumpla con su labor, que de verdad separe esos dos aspectos que ya le hemos dicho, lo personal de lo laboral o de lo profesional. Y si yo soy muy profesional, entonces volvemos a entrar a la ética. ¿Qué tan ético soy yo? Si realmente para mí vale más mi bolsillo lleno, mis cuentas corrientes o mis cuentas de ahorros llenas de dinero, o vale más mi ética, en donde vea que lo que es ilegal yo lo pueda denunciar. Este es un país donde está muy amedrantado. Y yo no lo veo solamente Colombia, todo Latinoamérica. Mire Chile, mire Argentina, mire Ecuador, mire Perú, mire el mismo Venezuela. Bueno, Panamá no debe tanto, pero mire México, mire El Salvador, mire Honduras, Guatemala. Entonces, todos los países, desde México para abajo, tenemos inconvenientes y se está volviendo una cultura en donde el que tiene el poder
hace lo que se le da la gana. Entonces, sí, señor, yo lo veo más por ese lado. Más falta de veeduría, más falta de compromiso de los entes de control, más ponerse en esos pantalones. Por ejemplo, las superintendencias. ¿Se acuerdan en la época ya cuando hablábamos de Avianca y que no sé qué y que no podía hacer el monopolio? ¿Qué hicieron? Cambiaron el superintendente. Pusieron un superintendente donde dijo que sí y listo, se pudo hacer, contraviniendo todo lo de las leyes. ¿Quién dijo algo? En este país ayer decían precisamente que en este país no pasa nada. Así veamos lo que veamos en este hermoso país, no pasa nada. Que van a llevar al Congreso a esto de descargos, al señor presidente, por lo que dijeron allá, aquí no va a pasar nada. Que mire lo del señor expresidente Samper también diciendo que sí, que habían todos, pero que todas esas cosas lo hicieron fueron otros. Que si él se hubiera enterado antes de esa situación, él hubiera puesto las... Por Dios santo, hombre, yo creo que si yo estoy en esa posición, pues yo debo actuar como me dice la ética y debo actuar. Aquí nos podemos quedar mucho. Bueno, entonces, el principio básico de la pregunta que le hice, ¿por qué Arauca con tantos millones? Porque si nosotros observamos cifras, los millones que le invirtieron al acueducto fueron muchísimos. ¿Por qué en este momento está sin acueducto? Sí, lo mismo que... todo eso es lo que ya han mostrado, eso ya lo han mostrado, y vuelven y lo tocan cada vez que vuelve y ¿Qué habría que hacer? Bueno, lo que como yo auditoría forense, ¿qué habría que hacer? Listo. Forense, hay que hacer una investigación desde el punto de vista administrativo financiero. Toca mirar la parte del medio ambiente también. Es conformar un equipo en donde se pueda ir y mirar qué pasó con toda la parte contractual. Eso es lo administrativo. De lo administrativo, ver toda la ejecución presupuestal que tiene el Estado y que tenía el Estado sobre eso y cómo fue que se ejecutó. Eso es de lo financiero. Desde el medio ambiente, ¿cuál ha sido el impacto que generó esa situación al medio ambiente, a las comunidades? Porque es que el auditor forense no solamente le dice, no, mire, es que se perdieron 50 millones, sino el impacto que eso le ha generado a la comunidad, a la gente, al medio ambiente. Eso es lo que hace también un auditor forense. Él no solamente va a lo que hace la auditoría, que es posterior, sino ya es más forense hacia cada caso específico, no todos en conjunto como lo hace la auditoría tradicional. Y eso que hace falta que no hemos hablado de la Auditoría General de la República, que también es otro ente que se supone debe vigilar a otros, ¿no es cierto? Que están las personerías y que está... Bueno, entonces tenemos una cantidad de entes que uno ve que esos salarios pues desafortunadamente se pierden porque nunca, como dicen los chicos, esa plática se perdió porque nunca se ven los resultados. Entonces habría que hacer todo un equipo, contratar un equipo y hacer un informe forense y un dictamen forense, pero necesitamos el visto bueno de un juez. Eso tiene que estar demandado, porque hay indicios de que ahí hubo fraude. Sin ese tipo de cosas no se puede actuar. Entonces, el juez debe darle el permiso y hay que conformar un equipo de esos, hacer un cronograma de actividades, cuál es el alcance de la investigación, aunque en la auditoría forense no tiene usted el alcance porque a medida que usted va haciendo la investigación van saliendo más hipótesis, hasta que llegue usted al fondo para poderle demostrar a un juez quiénes son los victimarios, quiénes cometieron esos fraudes o delitos. El delito ya es cuando se determina que básicamente sí se violentaron las leyes. Y entonces ya es donde el juez viene y cumple con su función, o condena o absolve a las personas que cometieron. Pero básicamente hay que determinar quiénes fueron los victimarios. El juez ordena mediante un auto. Es correcto. Entonces tiene que haber indicios. La comunidad debe denunciar y decir, mire, aquí hay indicios de que los dineros provenientes de las regalías de la Arauca, de los años tales a tales,
el resultado de la exploración y explotación de crudo y gas en nuestra región. Y nos dieron eso. Imagínense, la Oxy Petroleum Company, ¿cuántos años hace? Yo cuando trabajé en Texas Petroleum Company, imagínense, yo le estoy hablando hace más de 35 años. ¿Cuántos años lleva recibiendo regalías? Y lo que usted mismo dice y lo que todos lo vemos en la comunidad, ¿cómo por Dios santo no tienen un acueducto y alcantarillado? Una ciudad que no es tan grande. De acuerdo a la cantidad, Claro. a la cantidad Claro. de inversión Claro. que se ha realizado. Bueno, mi apreciado doctor, entonces, por el momento, en un próximo programa profundizamos más al respecto. Les invito a los amables oyentes para que nos escriban a la emisora La Voz del Derecho @gmail.com y Triana Molina 53@gmail.com para ampliar mucho más estos temas. Entonces les invitamos para seguir hablando sobre auditoría forense en un próximo programa. Muy gentil, y les habló Gilberto Triana Molina. Hemos presentado en La Voz del Derecho Medicina Forense con el doctor Gilberto Triana Molina. La justicia sería imposible sin el apoyo de la ciencia. Medicina Forense.